Ya voy a comenzar la transmisión. Hola amigos, pues bienvenidos a una emisión más de El Planetario a tu casa. A ver, dejen quito esto. Ahora sí, estamos muy contentos hoy porque tenemos un invitado de lujo, un muy buen amigo. La verdad es que después de todo la pandemia también nos ha traído buenas cosas. A mí me ha traído pues muy buenos amigos, ¿no? Porque con José Manuel nos conocimos hace un año en un proyecto que coincidimos, ¿no? Entonces, pues bueno, también ha traído buenas cosas y se los traigo para todos ustedes. Nos van a estar viendo desde el planetario de Cancún, de Cozumel, de Chetumal y de Playa del Carmen. Mi estimado José Manuel, te doy la más cordial bienvenida para que hoy todos, a los que todavía no saben qué leer, estamos ya en marzo, ¿verdad? Pero bueno, a los que todavía no saben qué leer, a los que ya se aburrieron de la pandemia, por favor, escuchen a José Manuel. Bienvenido, José Manuel. Ay, muchísimas gracias, Milagros, un placer estar con ustedes. Y yo siempre dije que durante la pandemia me iba a lanzar al mar, a la playa, y ya se me hizo, aunque sea de manera virtual. Y siempre he tenido dudas de cómo se trabaja en Cancún y en Quintana Roo, porque yo siempre veo, Horrible, horrible. siempre te imagino a ti trabajando, que pones tu mesita y tu sombrilla en la playa y pones una laptop mientras tienes una cerveza y botaneando, ¿no? No estuviera así, no la vida así en Cancún. Siempre me lo he Bueno, fuera. imaginado, digo, siempre he querido trabajar en Cancún. No sé, no me imagino cómo puede ser el trabajo en un lugar tan paradisíaco como Cancún, una de las mejores playas, no solo de México, quizás del mundo, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias, Milagros, por invitarme a esta plática con ustedes. Muchísimas gracias a toda la red de Planetarios de Quintana Roo, que es un proyecto científico y de divulgación de la ciencia muy interesante. Yo más o menos he tenido la oportunidad de escuchar algunas charlas de ustedes y conocer todo el proyecto y la verdad me impresiona, me sorprende mucho. Y conozco a algunos de los directores y personal que trabaja en algunos planetarios en vivo, en algunos congresos y otros virtualmente, pero como tú dices, algún día, cuando termine esta pandemia y antes de que llegue la otra, es broma, espero que coincidamos en vivo para poder saludarnos, pero sí, nos conocemos virtualmente Milagros y yo, y pues bueno, pues vamos a darle que es mole de olla. Y yo quiero advertir, escogí muchos libros ahorita para platicar e invitar a la gente que nos está viendo para que lean divulgación de la ciencia, que la verdad es una cosa que puede ser apasionante, emocionante, que te llegue tanto a los sentimientos como las mejores series de televisión o películas que acostumbramos a ver, que es un poquito más cotidiano para todos nosotros, pero la lectura en general y particularmente de divulgación de la ciencia son cosas que yo ya no puedo dejar, que a mí me gustan muchísimo, me emocionan mucho, algunas cosas me pueden llegar a emocionar tanto que he llorado, y yo te voy a platicar justo de algunos libros que me han hecho llorar, justamente por la parte emotiva que llega directamente, dicho de forma poética, no científica, al corazón.
Pero bueno, en eso estamos. Entonces, lo que voy a platicar son algunos libros que a mí me han gustado, y algunos que he comprado durante este año de la pandemia. Yo en general suelo comprar libros, parte de mis hábitos. Pero pues yo estoy en un pueblo pequeñito que se llama Coatepec, muy cercano a Jalapa, que es la capital del estado de Veracruz, que aunque sea la capital es una ciudad relativamente pequeña y no hay muchas librerías. Así es que esas son mis referencias para hablar de estos libros, porque me han dicho, oye, ¿por qué no hablaste de tal libro o de qué tal autor? Pues porque a veces no los tengo yo a la mano, pero todos los que voy a platicar ahorita me han gustado mucho y espero platicar más de 20 libros, a ver cómo nos va el ritmo de la charla. Y pregunten, comenten lo que ustedes quieran. Vamos a estar abiertos para cotorrear un ratito con Milagros, para que ustedes pregunten, para que me interrumpan, para que me vaya por otro camino, para que tenga otra recomendación, lo que ustedes quieran. Pero bueno, no solamente voy a hablar de libros en particular, de algunos títulos que me han gustado mucho, sino también de algunas colecciones que son muy buenas o de algunas colecciones de un autor solamente. Entonces, pues vamos a comenzarle. Fíjense que ahorita que estaba repasando mis libros de divulgación, que ya los pude acomodar por fin, la pandemia trae cosas buenas, un poquito más de tiempo en la casa o un muchito más de tiempo en la casa. Estaba repasando esta colección que se llama Ciencia que Ladra. En particular es de mi amigo Juan Epote, un escritor muy bueno, uno de los mejores divulgadores de la ciencia que hay en México, que es de Jalisco. Se llama Científicos en el Ring. Es una colección argentina muy amplia, que también se ha distribuido por varios países de habla hispana, incluyendo desde luego México. Y aquí yo tengo 5 o 6 libros de esta colección. En realidad todos me han gustado mucho. De Científicos en el Ring, yo creo que lo leí hace como 4 o 5 años, pero el primero que leí de esta colección se llama Los Beatles y la Ciencia. Perdón, la colección se llama Ciencia que Ladra. Y este libro en particular, el de Juan Nepote, se llama Científicos en el Ring. Y una colección de divulgación muy ligera, con unos extraordinarios autores. Eso no quiere decir que no sean buenos escritores, al contrario, pero no es en este sentido tan seria. Son temas que los podemos leer, por ejemplo, en una tarde mientras estamos tranquilos en el café o inclusive cuando vamos al baño. Son temas ligeros en ese sentido. Y, por ejemplo, trata de unos chismes muy, muy buenos de las peleas de grandes científicos que no solamente, no peleas en el sentido de discusiones por cosas banales como solemos tenerlas nosotros en nuestra vida diaria, sino particularmente por apropiarse por alguna teoría, algún descubrimiento, alguna ley. Entonces, Científicos en el Ring son varios capítulos en donde en cada uno de ellos, son como 5 o 6 capítulos, cada uno de ellos se dedica al conflicto que hubo entre dos científicos, como por ejemplo Newton y Leibniz, los dos descubridores o inventores, dependiendo cómo uno vea las matemáticas, del cálculo diferencial e integral, pero con una diferencia de algunos años. El primero en que lo descubrió fue Newton, pero el primero que publicó fue Leibniz. Y por eso estuvo la controversia durante mucho tiempo y la bronca entre justamente estos dos genios del siglo XVII, del siglo XVIII, de quién había sido el descubridor del cálculo diferencial. Pero resulta que no solamente se queda en una bronca, por decirlo, académica de altos vuelos, en donde algún jurado pueda determinar quién fue el ganador, quién fue el verdadero descubridor, el primer descubridor, sino que de repente había cosas muy bajas, en algunas broncas, inclusive pudo haber insultos como en otras de las que habla de Tesla con Edison, o de principios del siglo XX con la conformación de la mecánica cuántica, y las dos interpretaciones que había por ahí de los años 30 de cuál era la interpretación correcta de la mecánica cuántica entre Einstein y Bohr. Einstein apoyado por grandes personalidades como Schrödinger, el del gato de Schrödinger, premio Nobel también de física, y Bohr apoyado por Heisenberg. Entonces, de todas estas broncas, de todas estas diferencias, por eso se llama el título así, Científicos en el Ring,
Habla Juan Nepote en este libro en particular de la colección Ciencia que Ladra, que es un título extraordinario de una colección argentina. Entonces, habla de todos los chismes, de las broncas que hubo entre Darwin, por ejemplo, y Wallace sobre la teoría de la evolución, y de las demás, de las otras 3, 4 que ya les comenté: Leibniz, Newton, Bohr, Einstein, Tesla, Edison. Echen un ojo a este libro y en general a toda la colección que es editada en México por Siglo XXI y que se llama Ciencia Clara. Esta es una muy bonita colección de divulgación de la ciencia que prácticamente cualquier título de ellos les podría gustar. Ahora vamos a dejar las colecciones, que fue con lo que empezamos, y vamos a hablar de un libro en particular. Uno que me gusta mucho, que sería de mis libros que me llevaría a mi isla desierta, ¿no? Con esta idea un poquito que se maneja, de qué objetos o qué canciones, qué lecturas te llevarías si el resto de tu vida estuvieras tendrías que estar en una isla desierta sin con pocas cosas. Este sería uno de los libros que yo llevaría a mi isla desierta. Este libro yo creo que lo leí hace como 3 años, un año después de que salió en español. Es de un italiano que se llama Carlo Rovelli, que no solamente es investigador, es científico, que tiene divulgador de la ciencia y escritor. Escribe en varios diarios, no solamente de Italia, que es donde nació, sino también de Francia y en general de Europa. Y este se llama 7 breves lecciones de física. Es de editorial Anagrama. Yo creo que el título agarra un poquito la idea con el extraordinario libro de Jorge Luis Borges de 7 noches, no sé si alguien lo haya leído, en donde durante 7 noches da 7 conferencias y luego se conforma un libro compilando las 7 conferencias. Estas son 7 breves lecciones de física, en donde cada lección, Carlo Rovelli nos habla de un tema en particular, un tema de física, no solamente contemporánea, sino con datos actuales, recientes, porque este libro tiene unos 4 o 5 años que se escribió. La primera lección se llama La teoría más hermosa, la segunda Los cuantos, la tercera La arquitectura del cosmos, la cuarta Partículas, la quinta Granos del espacio, la sexta La probabilidad del tiempo y el calor de los agujeros negros, y para terminar, la séptima se llama Nosotros. ¿Por qué me gusta mucho este libro? Porque no solamente habla de física, que es un tema que a mí me apasiona, yo soy físico, y en general la ciencia me gusta mucho, me gustan también las matemáticas mucho, me gusta mucho la biología, sino que lo hace de una forma literaria como pocos libros se han escrito. Este libro raya inclusive en algunos pasajes en lo poético, y ese es una característica que pocos escritores de divulgación de la ciencia han conseguido. Entonces, este es un mérito enorme de Carlo Rovelli, que en realidad tiene muchos libros, tiene varios libros, pero yo creo que este es el más logrado de todos, 7 breves lecciones de física. Es un libro cortito, cada lección yo la leí más o menos como en 15 minutos, así es que todo el libro, pues te lo echas en 2 horas, un poquito menos de 2 horas, en lo que te duran 2 cafés, y lo disfrutas de una manera como si fuera a veces un poema. Fíjense, les voy a leer una página, quizás 2, ya que habla de los temas de física, de los agujeros negros, de termodinámica, del tiempo, de la dirección del tiempo, del Big Bang. Fíjense cómo termina una página, no les voy a leer todo, pero escuchen la narrativa, escuchen la forma en que es capaz de escribir Carlo Rovelli. En el último, en la 7ª lección, que se llama Nosotros, nos dice, habla de esta forma, escribe de esta forma. Después de haber ido tan lejos, desde la estructura profunda del espacio hasta el límite del cosmos que conocemos, quisiera volver, antes de concluir esta serie de lecciones, a nosotros mismos. ¿Qué lugar ocupamos nosotros, seres humanos que perciben, deciden, ríen y lloran en este gran fresco del mundo que ofrece la física contemporánea? Si el mundo es un pulular de efímeros cuantos de espacio y de materia, un inmenso juego de construcción del espacio y partículas elementales, ¿qué somos nosotros? ¿También estamos hechos solo de cuantos y de partículas? Pero entonces, ¿de dónde viene esa sensación de existir de manera singular y en primera persona que experimenta cada uno de nosotros? Entonces, ¿qué son nuestros valores, nuestros sueños, nuestras emociones, nuestro propio saber? ¿Qué somos nosotros?
en este mundo inmenso y rutilante. Es un libro de divulgación de la ciencia, de física. Y fíjense la forma en que se expresa. Tiene una narrativa deliciosa, podría decir. Tiene una forma de escribir, les digo, como si fuera un hombre que se haya formado exclusivamente en las letras, porque estamos acostumbrados a leer a este tipo de narrativa en grandes escritores. Sin embargo, él es de profesión, original físico, pero es un gran escritor, un extraordinario escritor de divulgación de la ciencia. Y justo porque yo sabía que les iba a recomendar este libro, puse como nombre de la charla Ciencia y Literatura, Amor Eterno, porque se conoce poco que la divulgación de la ciencia, o se aprecia poco por muchos científicos, inclusive escritores, la divulgación de la ciencia en realidad, la buena divulgación de la ciencia, la que más se disfruta, es la que conjunta justamente estos dos ámbitos, ¿no?, del conocimiento. Es el conocimiento científico, biología, física, química, matemáticas, inclusive ingeniería o cualquier cosa que se desprenda, cualquier área que se desprenda de estas grandes troncos que pertenecen a la ciencia, y la literatura. Entre mejor esté escrito, desde luego, un texto de divulgación de la ciencia, mucho mayor aceptación va a tener. Y este es un claro ejemplo de literatura y ciencia. Esto lo recomendaría, sería uno de mis libros que me llevaría, de mis objetos, inclusive que me llevaría a mi isla desierta, porque lo leería y lo leería, y es un gozo no solamente por la información que te atrapa, por lo que aprendes de física, sino por el estilo en que Carlo Rovelli escribe. Échenle un ojo cuando puedan a 7 breves lecciones de física. Ahora, muchos libros de estos, de los que voy a estar platicando, pues pueden ser caros, pero hay versiones, desde luego, que se compran digital, en electrónico, que suelen ser mucho más baratas. Entonces, mi recomendación cuando hablo de libros en mis redes sociales, en la red social que más utilizo, que es Facebook, suelo hablar mucho de los libros y de las lecturas que voy llevando. Siempre me preguntan que dónde lo consigo. Pues yo vivo en un pueblito pequeño y cerca de una capital, de una ciudad también relativamente pequeña. Y cuando hable de estos libros o vean en mi Facebook que yo recomiendo un libro, pues lo que tienen que hacer es buscar en las páginas web de las librerías de sus localidades, de sus ciudades, de sus estados, y buscarlos por ahí, o en algún formato electrónico que suele ser mucho más barato para que no le canse estar leyendo directamente de una pantalla, cosa que a mí me cuesta un poquito, pero bueno, habrá gente a quien le guste. Entonces, ¿dónde se consigue lo que voy a hablar? De lo que voy a estar hablando, pues ustedes tienen que buscarle en las páginas electrónicas de las librerías donde vivan, si es que lo quieren en físico, y si lo quieren en digital, pues en un ojo a las grandes librerías, inclusive de España, de Argentina, en donde se puede comprar digital y ya lo leen desde su pantalla. Ahora, vamos con una serie de libros sueltos que también me gustan muchísimo, muchísimo. Este es uno que se va a convertir en clásico, El hombre de Neandertal, de Svante Pavón. Esta es una lectura no tan ligera en este sentido como, por ejemplo, podría ser los libros de la colección de Ciencia que Ladra. Esta es una poquito más profunda, que quizás raya de repente en divulgación de la ciencia, o tiene algunas páginas un poco complicadas, como si estuviera hablándole a estudiantes de biología, porque empieza a hablar cosas más precisas de genómica, de evolución, pero no demerita. Yo, sin ser biólogo, lo disfruté muchísimo. Es uno también de mis grandes libros, de los grandes libros de divulgación que suelo recomendar. Svante Pavón es un científico sueco que trabaja en Alemania, en el Instituto Max Planck, y se dedicó, de otras cosas, a determinar el porcentaje de ADN que tienen los humanos, pero que pertenece a otras especies, como en este caso al hombre de Neandertal, que no es propiamente Homo sapiens. Pero los Homo sapiens y los neandertales convivieron durante varios cientos de miles de años, hasta que hace poco más de 33,000 años, una cosa así, desaparecieron los neandertales. Sin embargo, hubo una cruza entre algunos ejemplares de neandertales y Homo sapiens, y la descendencia se quedó en los grupos de Homo sapiens, hasta que eventualmente parte del genoma del neandertal se quedó en nosotros. Nosotros tenemos
entre un 2 y 3% del genoma neandertal, porque hubo una cruza de dos especies. Quien lo determinó fue justamente Svante Pavó, y este libro trata de cómo fue el trabajo para determinar ese gran descubrimiento de que nosotros, los Homo sapiens, en realidad somos dos, en algunos casos tres, y probablemente cuatro especies que se cruzaron. Y este libro no solamente habla de esa investigación científica, sino es una especie de autobiografía científica de cómo se hace ciencia al más alto nivel, cómo se buscan recursos, cómo te haces de un equipo de trabajo, cómo decides en qué revista tienes que publicar, cómo trabajan con tus estudiantes y con tus colegas científicos para atacar un problema particular, cómo son las reuniones, cómo coordinaba él las preguntas y respuestas cuando tenían algo que resolver y nomás no le daban y pasaban los días, cómo se busca dinero y financiamiento a grandes niveles de varios millones de dólares. Esta es una extraordinaria biografía científica de uno de los investigadores más reconocidos en la actualidad, que se llama Svante Pavó. El libro se llama El hombre de Neandertal. Y con quien quiera ser científico, quien quiera hacer investigación, le puede gustar muchísimo. Inclusive, aunque no le guste, no quiera ser investigador o científico, le puede gustar mucho. Es uno de los grandes libros que he leído también en los últimos años. Otro un poquito más ligero, pero extraordinario también. Tim Peake. Tim Peake es un astronauta inglés que estuvo en la Estación Espacial Internacional, si no mal me equivoco, en el 2015. La Estación Espacial Internacional es este objeto laboratorio que se encuentra orbitando alrededor de la Tierra permanentemente desde el 1999, 2000. En el 2000 ya empezaron a ver los primeros astronautas o cosmonautas, dependiendo si eran de qué lado del planeta. Ya ven que los rusos le llaman cosmonautas, los norteamericanos le llaman astronautas, y es un laboratorio que está orbitando permanentemente alrededor de la Tierra y que está permanentemente también habitado. Muchos astronautas van y vienen a de la Estación Espacial Internacional y de la Tierra para relevarse, porque desde luego no se puede tener todavía una presencia permanente ahí, sino que están 3, 4, hasta 6 meses y luego ya regresan y otros astronautas ocupan su lugar. Uno de los astronautas más reconocidos, quizás, Tim Peake, por lo menos para la Unión Europea, es él, que es inglés. Y aunque nosotros tenemos una visión de los ingleses como un país muy desarrollado, han tenido, creo que el único astronauta inglés en la estación espacial ha sido él, por lo que es un personaje muy conocido en Inglaterra. Así es que cuando estuvo en la Estación Espacial Internacional, lo seguían muchos los noticieros ingleses y todas las escuelas y estudiantes de Inglaterra, pues se emocionaban cada que él tenía alguna plática en un noticiero, daba una conferencia, había un evento, como por ejemplo, iba a ser el maratón de Londres, y él decidió hacer el maratón al mismo momento en que estaba haciendo en Londres, en la Estación Espacial Internacional. Desde luego no se puso a correr en la estación espacial porque no se puede, sino que se amarró con arneses a una caminadora y corrió los 42 kilómetros, ¿qué es? 42 kilómetros, 195 metros, en el espacio a la vez que estaba en la maratón en Londres. Lo hizo en 4 horas y un poquito más, es decir, también es muy buen atleta, como la mayoría o casi todos los astronautas y cosmonautas, porque no cualquiera puede ir al espacio, hay que estar en una muy buena condición física, y todo eso lo platica aquí, todo eso lo platica aquí. Y este libro lo conformó porque se dedicaba a responder preguntas de los estudiantes y de las personas, de los ingleses, y hubo tantas preguntas interesantes y tantas buenas respuestas del propio Tim Peake que conformó este libro con preguntas y respuestas de lo mejor que le pasó mientras estuvo en la Estación Espacial Internacional. Y es una delicia. Es el mejor escrito que yo he encontrado sobre los astronautas. Y lo escribió este inglés. Y trae cosas padrísimas porque te enteras cómo la Estación Espacial Internacional, pues te ríes inclusive con algunas cosas, ¿no?
José Manuel, disculpa que te moleste, pero como que se fue el sonido. Ya. Ahí está, ahí está. ¿En qué parte se fue el sonido? Justo cuando estabas terminando de hablar de la Estación Espacial Internacional, pero fíjate que aprovecho para Sí, interrumpir, sí, sí. tenemos por ahí algunos comentarios, nos dicen por ahí José Enrique Álvarez Estrada, dice, ahora hay un movimiento en Europa, de tu libro pasado, dice, donde personas que tienen genes neandertal están demandando su derecho a ser reconocido como indígena europeo primigenio. Imagínate. Bueno, está interesante, pero en realidad todos los europeos tienen genes neandertal y todos los americanos también tenemos genes neandertal. Quizá los únicos que no tengan genes neandertal sean los africanos subsaharianos. Pero yo estaba leyendo, inclusive hace algunos meses, que estaba por determinarse con precisión si tenían o no genes neandertal. Pero todos los europeos entonces tienen genes neandertal. Inclusive con esto de la pandemia han salido cosas muy interesantes, que gracias a los genes neandertales, algunas personas pueden soportar más, han soportado un poquito mejor la enfermedad de la COVID, ¿no? Pero bueno, está interesante lo que nos están diciendo. Claro que sí, y Andrés Alor Vázquez nos dice, bueno, nos estaban diciendo acerca de que no se escucha, dice yo como loco moviendo la misel porque no se escuchaba nada. A ver, por aquí tenemos saludos, nos dicen también por acá, Elena Canales, felicidades, José Manuel Posada, magníficas recomendaciones, Teresa Delgado, saludos, José Manuel, por favor, recomienda cuentos de ciencia para niños de 4 a 5 años. También José Enrique nos habla sobre, dice, El ciclo barroco de Neil Stephenson es una novela que transcurre precisamente durante esa pugna entre Newton y Leibniz. Dice, el protagonista, Daniel Waterhouse, debe regresar desde Boston, a donde había emigrado hasta Londres, a testificar el juicio. Dice, buenísimo. Así es que también recomiéndenos sus libros, por favor. Leonel Segura dice, excelente divulgador, contagias la pasión con la que nos compartes. Un abrazo, José Manuel. Y bueno, seguimos entonces. Ahora sí. Bueno, ya no, sigue. Muchísimas gracias, Milagros, y gracias a todos los que nos están escribiendo. Y pues sí, pregunten, ahorita voy a tratar de responder algunas o comenten sus libros favoritos de divulgación, porque pues también a mí me sirve bien para que yo vaya a comprar lo que ustedes nos estén indicando. Les decía que este es un extraordinario libro de astronautas de la Estación Espacial Internacional, porque te enteras todos los detalles de la Estación Espacial Internacional, con un muy buen escritor que es Tim Peake, que inclusive desde luego fue astronauta y estuvo allá en el 2015. Échenle un ojo a este libro. Voy un poquito más rápido porque si no, no vamos a terminar. Otro libro que también ya empiezo a dejar unos libros de lado porque no me va a dar tiempo. Me gusta muchísimo. Es también uno de mis libros preferidos, que lo leí yo creo que hace como 2 años. Se llama La memoria secreta de las hojas. Es de Hop Garry y es un tema que de entrada a uno le suena aburrido, las hojas de las plantas. Y fíjense que acabo, bueno, di un curso de divulgación de la ciencia, y me decía un botánico, oye, pero yo de qué voy a escribir si yo me dedico a las plantas? Y le dije, pues, ¿qué crees? Léete este libro. Este libro que aparentemente puede ser aburrido por la temática, que habla de las hojas, es de los mejores libros de divulgación, porque un buen gancho para divulgar ciencia es contar historias, desde luego. Las historias son muy padres, son mágicas, por eso nosotros a veces estamos prendados a Netflix o a las películas, pero también los libros cuentan historias, muchos libros cuentan historias. Y particularmente este libro, como El hombre de Neandertal que le está platicando, pues cuenta la historia del científico que está escribiendo el libro. Entonces, no solamente nos habla de ciencia, sino también de la vida de los científicos. Y Hop Garry nos habla de ella en este libro. Entonces, son libros este libro en particular está separado en capítulos pares y nones, en donde los nones nos habla de su vida y en los pares nos habla de la obra científica. Entonces, te vas encantado justamente cómo te habla de las plantas, de los hongos, de las raíces, de todo lo que pueda hacer de biología, pero de una forma con una narrativa muy exquisita,
En otro te habla de sus estudiantes, de su relación con sus padres, de lo difícil que fue su infancia, porque no tenía dinero, etcétera, todo eso. Y te atrapa. Miren, les voy a leer esta paginita para que vean cómo maneja, cómo utiliza el lenguaje al hablar de sus laboratorios, del amor que siente por sus laboratorios. Solamente es una página. Mi laboratorio es un lugar en el que las luces siempre están encendidas. No tiene ventanas, pero no son necesarias. Es autosuficiente. Es un mundo en sí mismo. Mi laboratorio es privado y a la vez familiar, habitado por un reducido círculo de personas que se conocen muy bien. En mi laboratorio me pongo el cerebro en las manos y hago cosas. Es donde me muevo, donde estoy en pie, donde camino, me siento, traigo, llevo, subo y trepo. Mi laboratorio es una buena opción cuando no puedo dormir, porque hay muchas cosas que hacer en el mundo. Mi laboratorio es un lugar en el que es importante no hacerse daño. Ahí se han adoptado normas y pautas de comportamiento para mi propia protección. Me pongo guantes, gafas y zapatos cerrados a modo de armadura para protegerme contra cualquier desastroso horror. En mi laboratorio todas mis necesidades están gratamente satisfechas con lo que tengo a mi disposición. Los cajones están llenos de cosas que podrían resultar útiles en algún momento. Todos los objetos, incluso los más pequeños o raros que se puedan encontrar, están ahí por alguna razón. Aunque no sepamos todavía para qué los vamos a utilizar. Chequen cómo cierra. Esta parte es de las que más me gusta a mí. Mi laboratorio es un lugar en el que mi sentimiento de culpa por todo aquello que no hice queda sustituido por las cosas que estoy consiguiendo hacer. La falta de atención a mis padres, las tarjetas de crédito sin crédito, los platos sin lavar, las piernas sin depilar, todo ello resulta insignificante en comparación con el hermoso descubrimiento al que en estos momentos consagro mi tiempo. Mi laboratorio es el lugar en el que puedo seguir siendo la niña que todavía soy. Es el espacio donde juego con mi mejor amigo. Ahí puedo reírme y puedo ser ridícula. Puedo pasarme la noche entera analizando una piedra de más de 100 millones de años simplemente porque necesito saber de qué está hecha antes de que salga el sol a la mañana siguiente. Ninguna de esas obligaciones incomprensibles que se nos imponen en nuestra vida adulta, la declaración de la renta, el seguro de coche, las citologías periódicas, ni una sola de ellas tiene importancia cuando estoy en mi laboratorio. No hay teléfono, por lo tanto no me siento molesta si alguien no me llama. La puerta está siempre cerrada y yo conozco a todas las personas que tienen llave. El mundo exterior no puede colarse en el laboratorio, así que no es extraño que este se haya convertido en el lugar en el que puedo ser realmente yo misma. ¿Qué habla ella? De su vida como científica, de su laboratorio, de su vida personal, y nos habla mucha ciencia de las plantas, de todo. Este también es otro de los que yo recomendaría mucho, muchísimo. Ahora, por ejemplo, de matemáticas. El que he estado leyendo mucho este año, desde hace un año, que no es de una colección en particular, ni de una sola editorial, sino que son varios, es Ian Stewart. A quien le gusten las matemáticas o a quien no le gusten las matemáticas, es muy bueno que lean a Ian Stewart. Ian Stewart es un extraordinario divulgador de las matemáticas, quizás el más reconocido en la actualidad. Es muy, muy conocido, es profesor de una universidad inglesa, de Warwick, si no me equivoco. Tiene muchísimos libros, muchísimos libros. Yo diría que algunos de ellos sí están encaminados para algunos a quienes ya les gustan las matemáticas, como estudiantes de alguna carrera de ingeniería, de alguna licenciatura, o de alguien de bachillerato que ya le gustan mucho las matemáticas, porque tiene algunos desarrollos numéricos que no cualquiera le gustaría seguir. Algunas figuras geométricas y cosas por el estilo. Pero uno que es muy bonito, entre todos los que Stuart ha publicado, Números Increíbles, El laberinto mágico, este es muy bonito, no voy a hablar mucho, Las matemáticas del cosmos, a quien le gusta mucho la astronomía, le podría encantar, pero yo creo que uno que sí podría gustar en general sería de Mentes Maravillosas, que habla, como su nombre dice, de personajes de grandes matemáticos de la historia, ¿no? Pero está muy bien dividido, porque son como 25 personajes de matemáticas, grandes personajes de las matemáticas, y cada uno de ellos los trata la primera parte como un texto de divulgación en donde habla de la vida de ellos, y la segunda parte con algunos desarrollos numéricos y matemáticos de la obra que ellos hicieron. Así es que está muy bien dividido. Cualquier persona puede leer sin ningún problema las primeras partes de las biografías que nos regala aquí Ian Stewart, de Mentes Maravillosas, y te encuentras cosas sorprendentes de Newton,
Leibniz, Gauss, Arquímedes, Hilbert, Poincaré, etcétera, ¿no? De los grandes matemáticos de la historia. Y este es uno muy bonito. Y Anne Stuart escribe magnífico. Es, repito, el divulgador de las matemáticas quizás más reconocido en la actualidad. Aquí en México se consiguen muchos libros de él. Y este también es otro más muy bonito, que yo pensé que era una especie de enciclopedia, diccionario enciclopédico, historia de las matemáticas. Fíjense qué bonita portada. Es una tablilla sumeria. Y aquí también nos habla un poquito de historia. Él es un gran apasionado de la historia de las ciencias, particularmente las matemáticas, aparte de las matemáticas, y aquí habla mucho de historia, desde luego. Con este título no puede hablar de otra cosa, y de las matemáticas. Este también es muy bonito libro. Yo creo que estos son los dos que recomendaría más para que no esté muy familiarizado con las matemáticas, pero que le puede gustar, que le pueden gustar por la forma en que lo está tratando. ¿Quieres que veamos con alguna pregunta o me sigo todavía? Porque traigo muchísimos libros. Tú síguele, entonces tenemos por ahí unos comentarios, pero síguele. Bien, Otros si dos no, más y revisamos los comentarios. ok, a ver, más libros. Otra colección que, bueno, vámonos con estos. Adela Muñoz también la encontré hace poquito, la descubrí hace poquito. Yo, como estoy relativamente aislado académicamente con divulgadores, o sea, el grupo fuerte de divulgadores está en la Ciudad de México, desde luego, pero aquí donde yo estoy hay poquitos divulgadores que se dediquen a la literatura o que les guste la literatura, pues yo soy autodidacta en este sentido. Y tiene sus ventajas porque descubro autores que después recomiendo que nadie conocía y son muy leídos. Yo creo que les voy a pedir algunas regalías a Adela Muñoz por todo lo que yo, bueno, tampoco es que yo sea muy seguido, sea muy escuchado, pero Adela Muñoz, yo la descubrí agarrando los libros en alguna librería aquí de Jalapa y empecé a hojearla y me sorprendió. Dije, ay, caray, qué bien está escrito. Este fue el primero que escuché, que leí de ella, Sabias, que son biografías, mini biografías de científicas, desde Sumeria, imagínate, estamos hablando de hace más de 3.600 años, hasta el siglo XX, hasta, no recuerdo si la última es Rita Levi Montalcini, esta extraordinaria científica italiana que vivió más de 100 años y que acaba de fallecer en el siglo XXI, pero hace un repaso de grandes científicas de toda la historia, particularmente la infaltable Marie Curie. Y dice, lo que pasa es que algún día yo escuché a Rosa Montero, una periodista española muy famosa que escribe en El País, hablar de las grandes mujeres de la historia y resultó que nunca habló de ninguna científica. Y dice Adela Muñoz, esto no se podía quedar así. Y yo dije, voy a escribir un libro de biografía de científicas y escribió de Sabias, que está muy bien cuidado en el sentido de que se ve que hizo un gran trabajo de investigación para cada una de ellas. Tiene unos detalles extraordinarios en las biografías que no encuentras en otros lados. Y me sorprendió muchísimo por cómo está escrito, que ella es una extraordinaria escritora, y por todo el trabajo de investigación de cada una de las biografías. Y ella se define como escritora feminista, ¿eh? Para quien le interese este perfil, ella sí se define. Adela Muñoz, tuve la oportunidad de platicar 2 o 3 veces con ella y algún día le iba a entrevistar y que me mandan llamar para una junta que no pude cancelar y le tuve que cancelar a ella y me dio mucho coraje. Pero bueno, algún día la podré platicar otra vez con ella. Y luego ya sacó el de Marie Curie. Esta biografía también es extraordinaria. Esta biografía no tiene ni un año que salió, es de 2020. Y yo creo que es una de las mejores biografías de Marie Curie que hay. Yo me imagino que está traducida al inglés o se va a traducir al inglés porque tendría que estar en un idioma mucho más universal como es el inglés. Pero yo aquí tengo como 3 o 4 biografías de Marie Curie, una bastante malita, que no voy a decir quién la escribió, pero esta es la mejor, la mejor que yo he leído, porque no solamente habla de ella, desde luego, ¿no? Como tiene que ser, sino habla de todo el contexto sociocultural, militar, político en la que ella se desarrolló. Es la Polonia invadida por 3 países de finales del siglo XIX y aprendes no solamente de la vida de una científica
como ella y de los científicos que le rodearon, como el de su esposo, que fue Pierre Curie, Becker, el descubridor de la radioactividad, etcétera, etcétera, sino que aprendes obviamente de geografía, de historia, de cómo era la vida de Polonia y de Europa en general a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cómo era la vida en Francia, en París, cuál hay problemas militares del presidente francés de la Primera Guerra Mundial en general, Poincaré, etcétera, etcétera. Una biografía muy completa que te lleva a la imaginación rápidamente, no solamente por los logros del personaje, que es la científica más reconocida y más conocida de la historia, y no es un paseo histórico, cultural, geográfico, político, militar. Esta es una extraordinaria biografía de Marie Curie que la compré a partir de haber leído este primer libro de Sabias de Adela Muñoz. Adela Muñoz es catedrática de la Universidad de Sevilla, es española y tiene una obra de teatro en donde ella se personifica de Marie Curie. Ojalá dentro de pronto yo pueda irla a ver para ver su obra de teatro. ¿Quieres que sigamos platicando o me...? Perfecto. Vamos con algunos comentarios, dudas, sí. Preguntas. Nos dicen por acá. Bueno, de entre los libros favoritos, Raúl Aguirre nos dice Viaje al País de la Cuarta Dimensión de Gastón Pauliski. Muy bien. Nos dicen también por acá. Mini biólogo Sebastián, saludos. Dice, ¿qué opinas de los libros Cómo explicar física cuántica con un gato zombie y cómo explicar genética con un dragón mutante? En general he ojeado los libros, aunque no los he leído. Los títulos son muy buenos. Son muy buenos y eso te indica un poquito de cómo va a ser el contenido. En general, los buenos libros de divulgación de la ciencia, no todos, no, eso es una generalidad, pero muchos buenos libros de divulgación de la ciencia tienen títulos literarios, como en este sentido, ¿no? El del gato zombie y eso. Pero mi biólogo Sebastián, si no me equivoco, ha de tener como 8 años y lo que pasa es que él tiene una cabeza privilegiada, igual que 2, 3 niños genios que conozco por ahí. A él le gustaría y le serviría, pero no sé si a todos los niños de sus edades pueda generalizarse de esa manera. Yo creo que estaría un poquito como para niños de 12, 13 años para adelante, estos libros en particular que me pregunta mi biólogo Sebastián. Pero él, que es un caso diferente, sí, échale un ojo y desde luego que te va a gustar. Perfecto, gracias José Manuel. Nos dice Andrés Alor Vázquez, dice, Los Simpson y las matemáticas es un libro muy divertido, incluso para los que no entendemos mucho de las matemáticas, lo recomiendo. Yo lo he visto en las librerías, me dice que no lo he comprado, como que no es mi perfil eso, pero por prejuicios, a final de cuentas, yo creo que sí le voy a echar un ojo. Los Simpson y las matemáticas. Lo que pasa es que es un gancho muy inmediato, ¿no? Es decir, es muy de, ¿qué hacemos para vender un libro de matemáticas? Pues vamos a ponerle los Simpson. Pues es obvio que entonces, pues sí, es un gancho muy inmediato y eso no da mucha idea del contenido. Bueno, a mí no me da mucha idea, pero simplemente por desconocimiento, pero qué bueno que alguien nos lo está recomendando y le voy a echar un ojo. Muchas gracias. Perfecto. Dice Andrea Reyes, hablando de matemáticas, estoy buscando algún libro sobre matemáticas como reflejo de la cosmovisión de los pueblos. ¿Cómo ves? ¿Hay algo que así que hayas leído? Pues a final de cuentas, uno de historia de las matemáticas, que este es muy bueno. El de Ian Stewart, y que habla desde los sumerios, egipcios, griegos, babilonios, chinos, indios, habla de todos ellos. Yo acabo de ver otro de Ian Stewart que hablaba también un poquito de la no, ya me acordé. Ay, pero está en mi librero. Se llama, no lo traigo acá y voy a mentirle. No, porque no pensaba hablar de ese. Se llama La gran novela de las matemáticas. La gran novela de las matemáticas. No recuerdo el autor, pero ahorita lo buscamos. Pero estos, por ejemplo, hablan en ese sentido de la cosmovisión. Por ejemplo, las matemáticas no las relacionamos tanto con la invención de la escritura. Creemos que son dos cosas diferentes. Literatura y matemáticas. Las matemáticas aparentemente tuvieron su origen en la necesidad de contar, en la necesidad de medir y de contar, de esas dos capacidades, de esas dos características de las sociedades. Y
tuvo su origen en Sumeria, en esa parte de ahora que ocupa los países Irak, Irán, esa parte de lo que nos enseñaban en la primaria, donde estaban los ríos Tigris y Éufrates. Toda esa parte que le llamamos de forma genérica Babilonia, en realidad estaba compuesta de varios pueblos sumerios que vivieron durante diferentes épocas, aunque algunos coincidieron un poquito, sumerios, caldeos, babilonios, acadios, sumerios, babilonios, acadios, y por ahí me falta alguno, pero los sumerios fueron la primera civilización de la historia, hace 3.600 años, ya había antes de que los propios egipcios. Y él habla justamente un poquito de esas matemáticas en sus orígenes y la necesidad de contar y medir como origen de las matemáticas, pero también, que lo dejé a medias, vinculado al lenguaje. Gracias a la escritura se formaron las matemáticas, tuvieron el avance que conocemos, y los sumerios, en general los babilonios, tuvieron un lenguaje escrito que conocemos como cuneiforme. Y ya me acordé de otro inicio que también, de las matemáticas del cosmos, también habla parte de la historia de aquellas épocas, y la primera científica de la que habla Sabias, me acordé, que tiene un nombre impronunciable para nosotros que hablamos español, que lo voy a tratar de decir leyéndolo, es justamente de una matemática y científica de aquellas épocas. Se llama Eneduana. A ver si se logra ver, no sé. A ver, más para arribita. A ver, Ya, a ver ahí. y es que justo la lámpara que puse, Ahí está. Eneduana. Entonces, son vestigios, pedacitos de libros en donde ella, la persona que nos preguntó, puede encontrar un poquito la cosmovisión de las matemáticas en otras culturas, ¿no? Muy bien. Así, hay un montón de comentarios. ¿Qué hacemos? Las groserías no me las digas, nada más los comentarios Ok, bonitos. no, entonces, a ver, la mitad queda entonces. Ok. No, no es cierto, José Manuel. Hay un montón de saludos, felicitaciones. Mira, a ver, ahí voy. Raúl Aguirre nos dice, el Alep de Jorge Luis Borges, ¿qué opinión te merece? Digo, bueno. Bueno, si quieres hablamos de la LEF, pero ese quedaría un poquito No. más en literatura fantástica, pero es una idea extraordinaria, que es uno de los clásicos de Jorge Luis Borges, de este punto, un poquito haciendo el símil como si fuera la singularidad de física, ¿eh? Ahorita que lo dice, me pone a pensar, es este punto en donde cabe absolutamente todo el universo, todo el tiempo, todos los recuerdos, etcétera. Ese es el Aleph de Borges, ¿no? Pero no lo consideraría propiamente como divulgación de la ciencia, como la ciencia ficción no lo es tampoco. La divulgación de la ciencia se considera como tal cuando la información del conocimiento científico, la información científica que se da en los libros, es precisa, es verídica, no es invención. Con el tiempo, obviamente, puede mejorar o puede cambiar el conocimiento científico de un libro. Sí, pero por lo menos es lo que se considera en la actualidad en la que se escribió para que se considere divulgación de la ciencia. Por lo tanto, la ciencia ficción no es divulgación de la ciencia, porque no es mucha imaginación. Aunque se base de principios científicos, son más cosas inventadas que reales. Y el Aleph no es ciencia ficción tampoco, pero es literatura fantástica en ese sentido, aunque es un cuento muy bonito, y a Borges hay que leerlo. Borges es el hombre de letras más matemático que ha existido, sin haber tenido estudios de matemáticas. El otro cuento de Borges, no me desvíen, porque si me dan cuenta me voy por otros lados. Sí, el otro cuento de Borges es el de la biblioteca de Babel, ¿no? Que la biblioteca está inmensa, no infinita, como se dice, pero sí inmensa, pero ya te da idea de qué pasaría si hubiera una biblioteca infinita. Pues si hubiera una biblioteca infinita, tendría todos los libros habidos y por haber, porque es infinita. En fin, no hablemos de eso. Claro. A ver, vamos, sigamos con los saludos. Dice Rocío Mendoza, excelente iniciativa. Elisa Ramos, saludos a José Manuel, gracias por compartir tu conocimiento. Raúl Aguirre dice, y de autores mexicanos, justo Raúl empezamos con un gran autor mexicano. Sí, empezamos con Juan de Puerto, pero hay grandes autores mexicanos. Desde luego, iba a hablar yo de un autor mexicano que es José Sarucán, con las musas de Darwin, que es del bonche que tengo aquí, que es de la colección del Fondo de Cultura Económica. Desde luego, otros autores mexicanos, Ana María Sánchez, Juan Tonda, Sergio de Régules, Juan Nepote,
estaba diciendo los más reconocidos, ¿no? Desde luego, Julieta Fierro, por supuesto que Antonio Lascano, aunque son científicos, son extraordinarios escritores y divulgadores de la ciencia. Entonces, tienen buenos libros de divulgación de la ciencia y aparte son articulistas en revistas y en periódicos. Es gente que tenemos que seguir y que leer periódicamente. Por lo menos ya les dije 7 u 8, ¿no? Mexicanas. Y José Sarucán, de la que iba a hablar, es una de las biografías más bonitas que también podemos encontrar de Darwin, esta que escribió, esta colección que es muy famosa, Las Ciencias de México o La Ciencia para Todos, como cambió después, que ya van en número 400 y tantos, etcétera, en donde hay de todo, hay de todo. Hay libros muy buenos, hay libros que no lo son tanto, pero por ejemplo, esta biografía de Darwin, de José Sarucán, es muy buena. Este es de mis preferidos de esa colección, pero aquí también hay libros de Juan Tonda, hay libros de Sergio de Régules, en esta colección, hay libros de Julieta Fierro, entonces hay muchos mexicanos muy, muy buenos. A ver, ya seguimos con los saludos. Unipaniagua dice, saludos al Club de Aficionados a la Astronomía. Jesús Alberto Valentino Álvarez dice, buenas tardes, muchos saludos. Charlie Aguirre dice, mi favorito recientemente, el de Animales a Dioses. ¿Qué opinas de ese libro, estimado Manuel? Saludos desde Chilangolandia. Chilangolandia. Yo un día para no extrañar la Ciudad de México, voy a inventar el perfume con olor a torta de tamal verde. Claro, entonces claro. Me voy a poner para que huela yo a tamal verde y no extrañe tanto la Ciudad de México porque viví 25 años y me gusta muchísimo la Ciudad de México. Mejor de ¿cómo se llama? De tamal verde a microbús, ¿no? Ok, vamos a hacer el perfume con olor a microbús para que también Milagros no extrañe la Ciudad de México. No, pues el de Animales a Dioses de Yuval es extraordinario también. Es un ensayo largo, pero porque de Animales a Dioses es un libro también imprescindible de lo mejor que se ha escrito en el siglo XX, no solamente dentro de la divulgación de la ciencia y de la divulgación de la cultura, porque no solamente habla de ciencia, habla también de antropología, de historia, de muchísimas ramas, de arte, desde luego, de varias cosas. Pero es uno de los imprescindibles, creo yo, y yo lo he visto, por ejemplo, publicado en las grandes listas de libros del siglo XX, no solamente de divulgación, sino de todos los libros en general, de lo que más se ha leído durante el siglo XX, lo que los críticos recomienden. A la altura, por ejemplo, de libros como de totalmente literatura, como 2666 de Bolaño, que se publicó en 2005, 2006, es decir, de estas grandes obras de literatura. Ahí está también de Animales a Dioses, hay que leerlo, por suerte, tiene muchas cosas de divulgación, aunque puede tener demasiada información y puede ser un poquito denso, un poquito. Por lo tanto, hay que leer un capítulo una semana, dejar descansar, analizarlo, saborearlo, gozarlo, te deja pensando y retomas el libro una semana después. Bueno, así fue como yo lo hice, ¿no? Porque mi cabeza con tanta información y tantas emociones, no daba para leerlo continuo, ¿no? Pero es un extraordinario libro. Perfecto, pues, ¿quieres seguir o continúo con tenemos un montón de comentarios y preguntas también? Bueno, pero... Oye, ya te pregunté, ¿cuánto tiempo tenemos? Pues tenemos, al parecer, 7 minutos, pero... Yo traía como 40 libros y creo que no hemos hablado de 3. No, está muy bien. Mira, nos preguntan, dice, la biografía de Marie Curie, escrita por Adela Muñoz, ¿cambió algo en tu perspectiva de Marie? No en términos generales, porque más o menos sabía quién era Marie Curie, pero sí cosas muy puntuales de su vida que yo no sabía desde luego. Y del contexto social, político de Europa, totalmente, porque yo desconocía muchas cosas, ¿no? Entonces, y eso es fabuloso, ¿no? De Polonia, de las clases secretas, de las universidades secretas, porque está invadido por los rusos, y los rusos no permitieron ciertas universidades, ni que se hablara polaco, por ejemplo. De su primer amor, nos habla detalles de cómo fue su vida mientras ella fue una especie de institutriz en una casa con una familia en donde se enamoró del hijo mayor, detalles así, sí, en términos generales no, pero en estos detalles yo creo que está lo sabroso de la biografía de Adela Muñoz,
porque le rascó muy bien y es una de las especialistas en Marie Curie, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que podría contar. A ver, nos mandan saludos también de Ecuador. Diushi Seo, muchos libros para buscar. Qué felicidad. Gracias por las recomendaciones. Saludos desde Ecuador. Lali nos dice, hola, buenas noches. Una pregunta, ¿qué libro podría recomendar para niños o adolescentes? A mí me encanta leer ese tipo de literatura, pero no he logrado interesar a mis niñas de leerlo. Tal vez haya uno atractivo para ellas. Gracias, muy interesante su plática. Muchas gracias. Pues miren, en general la divulgación podría ser disfrutable para cualquier persona con un cierto nivel educativo o cultural, porque la divulgación se define como un tipo de literatura, hablando de la divulgación de la ciencia escrita, enfocado para todo público. Cuando uno encuentra algunos libros, por ejemplo, en donde empiezas a leer como si fuera libro de texto o si fuera resumen de artículo de investigación, pues ya dices, no, pues esta no es buena divulgación porque ya se está yendo por otros lados. Ya está como dirigido a estudiantes de ciencias y no propiamente a todo público. De los libros que ahorita estoy leyendo, que los tengo de este lado y no los que había preparado para la plática, fíjate que voy a darle la respuesta a la persona que nos acaba de escribir. Por ejemplo, que no es una gran obra, pero es muy buen libro, ¿Por qué los astronautas no lloran? Son ensayos cortos con historias curiosas de ciencia en general. Justamente desde el título dice, ¿por qué los astronautas no lloran? Habla de un astronauta que hace, que en 2012 o 2011, en la estación, en el transbordador espacial, antes de que, desde luego, de que dejaran de funcionar los transbordadores espaciales, en el penúltimo viaje del transbordador espacial, estaba afuera del transbordador con el cordón umbilical, que así se le llama, obviamente por la analogía con el real, los verdaderos cordones umbilicales, y una gotita de un aceite que se le pone al casco por dentro para evitar que se empañe, se le metió al ojo y empezó a llorar. Entonces fue un caso medio dramático, porque estando en una caminata espacial tuvo un problema ocular y empezó a llorar y se le empezó a hacer una bola de agua que por la ausencia de fuerza de gravedad no caía. Entonces, este tipo de historias platica justamente por qué los astronautas no lloran. Tiene como 25 historias así. Son muy bonitas, inclusive para niños. Podría servirle a la persona esta que me está preguntando en ese sentido. Ahora, otras dos que me gustan mucho. ¿Hay algo que coma avispas? Este tipo de libros les suele gustar mucho a los niños y a los jóvenes, que son una serie de preguntas que llegan al periódico, un periódico famoso, bueno, la revista New Science, y hay especialistas que responden las preguntas y recopilaron aquí las preguntas más interesantes y las responden, pero de todo tipo. Hay algo que coma avispas, por qué el vino tiene que acostarse, cuál es el vino que tiene que acostarse y cuál no, tiene 7 colores el arco iris, por qué las gotas son esféricas, cuántos sexos tienen los hongos, y todo este tipo de preguntas puntuales que suelen ser muy interesantes, o por lo menos a mí se me hacen muy interesantes de joven, de niño, y que las platican muy bonito los especialistas de divulgación de la ciencia. Podría ser justamente algo que le pueda servir a la persona que nos preguntó. Y el último, es una joya también, Consultorio Sexual para Todas las Especies. Este es un libro viejito, tiene como 17 años que se publicó, pero para mí me sigue encantando, no solamente por el tema, consultorio sexual, sino por la forma, ¿no? Había una revista mexicana que se llama Contenido, o creo que existe todavía, en donde empezaba con una sección que querida tía Alma, y alguien le preguntaba algo a la querida tía Alma, y contestaba la tía Alma, querido sobrino, pues fíjate que esto, pero generalmente eso estaba hablando de política. Tiene el mismo formato, pero de ciencia y particularmente de la vida sexual de las especies, de cosas que a los ojos del ser humano, al entendimiento del ser humano de lo que estamos acostumbrados, pues son rarísimas, son rarísimas. Pues resulta que la sexualidad de las especies suele ser una cosa extrañísima, ¿no? Rarísima a nuestros ojos,
y podría gustarle también, aunque desde luego es un tema bueno, interesante. No voy a meter prejuicios. Leanlo, para niños, para grandes, para lo que quieran. Este es muy bonito. Ya no sé si podemos seguir o... Seguimos. A ver, seguimos con los saludos. Nos dice Jesús Alberto, dice sobre algún libro de divulgación sobre biología, bacterias y virus. Si quieres, te voy a leer algunos para ir pasando y ahorita nos dice, saludos, José Manuel Ana Barza, te extrañamos en Guadalajara. Ya, hola Ana, ¿qué tal? Pues no me extrañen, mándenme dinero y yo voy con mucho gusto a dar pláticas y cursos. José Enrique Álvarez nos dice, y de Borges también, El jardín de los senderos que se bifurcan. Se bifurcan, claro, qué bonito título. El jardín de los senderos que se bifurcan. Wendulaín Isa dice, siempre es un deleite escuchar al maestro José Manuel Posada en divulgación, en clases, en versiones de ciencia. Saludos para ella. Muchas gracias. Si no me equivoco, ella es una amiga de Oaxaca, de algún curso en el que debimos de haber coincidido. Muchos saludos a Oaxaca también. Miguel López dice, profesor, un deleite escucharlo, concuerdo con lo que comenta, con los autores que conozco, como Robelli, soy docente de física de preparatoria. ¿Conoce algún libro de divulgación para este nivel que les pueda hacer tan atractiva la física como a nosotros? Saludos y gracias por su charla. No, bueno, claro, prácticamente todos los que he platicado son de divulgación. Ahora, particularmente de física, es que tengo aquí muchísimos, pero no los puse aquí a la mano. Miren, por ejemplo, de física agarré por ejemplo. Más que de física, es de un físico, es de Richard Feynman, uno de los grandes físicos post-creadores de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es esta parte de la física que simplificando, porque un mecánico cuántico se me puede ir a la yugular, pero simplificando, es la parte de la física que estudia al microcosmos, a los átomos, a las partículas subatómicas, etc. Estoy simplificando mucho, porque en realidad es un poquito diferente. Y Richard Feynman fue uno de generación de físicos que hizo su trabajo de investigación posterior a toda la generación que hizo la mecánica cuántica entre 1900 y 1935, 40. Él ya vivió en los 50, 60, 70, se hizo su gran trabajo, premio Nobel de Física por la electrodinámica cuántica, pero era un personajazo de primera. Los físicos no se parecen absolutamente nada a lo que han mostrado en muchas películas, en muchas series. Hay de todo, desde luego, ¿no? Hay grandes personalidades de físicos, dicaracheros, inclusive borrachos, que en los congresos se ponen a bailar y así los conoce todos. Hay físicos muy serios, hay físicos aburridos, hay físicos alegres, hay físicos de todos. Y él era un personajazo, de los que te caía bien siempre, en todo momento. Cuando lo escuchabas ahí en la esquina y platicabas con él, cuando lo escuchabas en una conferencia, cuando salía en la radio, en la televisión, y él empieza a hablar de su vida aquí. Habla de su vida en este libro que se llama ¿Qué te importa lo que piensen los demás? Imagínense el título. O sea, ¿qué te importa lo que piensen los demás? ¿Quién pone un título así para un libro de divulgación? Para un libro, pues alguien como Richard Feynman. Y a lo que se refiere con el título de ¿Qué te importa lo que piensen los demás? Es tú haz las cosas. Ya deje, o sea, que te critiquen, que te digan, no importa, haz las cosas y equivócate, pero hazlas. Y por ahí va un poquito. Y habla de cómo fue su niñez, cómo lo educó su padre en una forma muy particular de la educación dentro de su casa, en donde lo orientaba a buscar respuestas, a hacer preguntas, y habla de su primera esposa que falleció prematuramente, habla de sus trabajos científicos, al final termina platicando de que a él lo nombraron parte de la comisión para esclarecer la explosión del Challenger, de este transbordador que en 1986 explotó, y cómo dio con la solución, cómo dio con el resultado de por qué, de la solución de por qué explotó el transbordador espacial, algo por lo que fue muy conocido, ya cuando tenía cáncer y estaba en sus últimos meses de vida. Habla de su vida, pero de una forma padrísima, extraordinaria. Es la vida de un físico. Y esto le podría gustar, sin lugar a dudas, a cualquier joven de preparatoria, sea o no estudiante de física, sino de cualquier otra rama de la ciencia. Este libro es muy bonito. Muchas gracias, José Manuel. Dice Lisa Azul, gracias, maestro José, está completando mi lista a leer este 2021. Transmite emoción y te anima a leer. Dice
También nos dice Andrea Reyes, segunda parte, sí. Vanessa Escobedo, sí, que haya segunda parte, pues yo, ya sabes que tú Puede tienes... haber segunda, tercera y cuarta parte porque aquí tengo, o sea, no avancé ni el 30% de los libros que yo había apartado. Y bueno, sí, no, yo me fui más bien un poquito por las preguntas, a veces hasta agarré de otros, pero sí, yo encantado de volver a platicar. Muchas gracias, José Manuel. Por ahí Charlie Aguirre nos dice, historia del tiempo está denso incluso para los físicos, ¿no lo consideras así? ¿Qué te parece? Los libros de Stephen Hawking son más famosos que buenos. Sí, 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 en realidad no es un buen escritor en este sentido de contar historias, de apasionarte, no, inclusive algunos temas parecen de libros de texto y son algo complicadones, no son buenos libros de divulgación, pero él era muy famoso y eso le ayudaba. Y llegó un momento cuando ya estando en silla de ruedas a finales de los 80, alguien le puso una cámara de televisión enfrente y se enamoró de los medios. Entonces ya no pudo dejar a los medios y él se hizo un rockstar en ese sentido. Pero sus libros no son de los mejores. No son malos libros, desde luego, pero no son de los mejores. Y mire que sacó 10 títulos de divulgación de la ciencia aparentemente, pero no son de los mejores libros de divulgación que se han escrito, aunque le ayuda desde luego la fama a Stephen Hawking por haber sido Stephen Hawking, ¿no? Pero bueno, son más conocidos que buenos, repito. Muy bien. Si quieres, ya vamos cerrando. Raúl Aguirre dice, recomiendo matemáticas para las hadas, sobre Ay, hada. claro. Lovelas, claro, claro. Pues sí, es una extraordinaria novela, que me acaba de, ayer, hace como 3 o 4 días, ahora está la Feria del Libro Universitario aquí en Jalapa. Yo ya tuve un par de participaciones, voy a presentar un libro en un mes, pero estaba escuchando este gran intelectual y crítico literario, amigo de Octavio Paz, porque sacaron un libro de Octavio Paz y Carlos Fuentes, Christopher Domínguez. Lo estaba escuchando hace como 4 o 5 días y dijo algo que me llegó mucho porque yo estoy escribiendo un libro que él seguramente odiaría. Dijo, ay, esa nefasta corriente literaria de escribir biografías noveladas. No debería de existir. Me llegó, y justamente el que acaba de decir, el de Matemáticas para las Hadas, es una biografía novelada. Dije, ay, ¿por qué Christopher Domínguez, uno de los más reconocidos críticos literarios de México, está diciendo que es una porquería de estilo? Y yo estoy escribiendo cosas del estilo. Y chin, ya me llegó. Pero bueno, independientemente de lo que crea Christopher Domínguez, el de Matemáticas para las Hadas es una biografía novelada. Las biografías noveladas son estas donde uno desde luego sabe ciertos puntos de la vida de un personaje, en este caso científico, y empiezas a hilar los puntos con una novela, ¿no? O sea, tú sabes, por ejemplo, que Marie Curie llegó a París, ¿no? A finales del siglo XIX. Y puedes decir, y la Torre Eiffel, iluminada por el sol de las 5 de la tarde, le dio la bienvenida. Empiezas a inventar una novela sabiendo que ella llegó a París en ese punto. Esas son las biografías noveladas y que Christopher Domínguez no le gusta, pero no le hagan caso. Esta es una muy bonita. Bueno, yo soy el que me clavé solito, pero hay muy buenas biografías noveladas de divulgación de la ciencia, como esta que nos dice, y alguna otra que ya no me voy a clavar más, porque queda poquito tiempo y si hay un segundo intento, lo hacemos. Hagámoslo, hagámoslo, porque quedan muchísimos comentarios, también más sugerencias que nos hagas, ¿no? Yo antes ya para ir cerrando, a mí me gustaría agradecer también, pues, a todos los que nos han seguido, porque han estado aquí, sin moverse, tomando apuntes, también a los que han hecho posible la difusión, Ciencia Pumita, la red de divulgadores de la ciencia, Daniel Chávez, y un montón de gente que ha replicado, ¿no? Que replicó esta conferencia, más bien esta charla que tuvimos ahora José Manuel y yo, y que bueno, esperamos que, no esperamos, va a haber segunda parte, nada más nos ponemos de acuerdo con la agenda de José Manuel para seguir recapitulando estos libros, que bueno, además de darnos, ¿no? Estas sugerencias, también pues fue muy bueno escuchar, ¿no? Por qué te gustan e incluso que leyeras algunas partes de los libros. No, padrísimo, padrísimo. Y yo en mi Facebook suelo hablar de libros, por lo menos uno por semana. Entonces, si quieren por ahí seguirme en mi Facebook, José Manuel Posada, estoy muy parecido en la foto, como está ahorita, solo que de azul. En realidad nada más tengo dos gorras, dos chamarras y dos camisas.
Entonces, ahí tengo mi outfit azul y aquí tengo mi outfit más serio, ¿no? Pero José Manuel Posada, y ahí escribo mucho de libros, que es parte también de lo que estoy platicando ahorita, ¿no? Sí, justamente eso nos preguntaban, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden leer? ¿No? También eso, sabemos que tú también escribes. ¿Cómo te buscan, José Manuel? Sí, no, esencialmente ya, y más con la pandemia, me clavé en el Facebook. Entonces, sí escribo en algunas revistas de vez en cuando, estoy preparando algunos libros, pero escribo de divulgación de la ciencia y a historias de divulgación de la ciencia en el Facebook. Ahí es mi medio de comunicación más, que más he aprovechado y ahorita que andamos muchos en casa. Entonces, soy José Manuel Posada y estoy con una gorra azul, una chamarra azul, mis lentes. Y ahí ando, José Manuel Posada. Y ya voy a hacer una fanpage porque ya voy a superar los 5,000 amigos. Pues bueno, yo creo que en una semana ya lo hago, pero amíguenme ahí, pídanme la invitación, nos amigamos y eventualmente pues ahí nos me gusteamos de vez en cuando. Claro que sí, y también para todos aquellos que, bueno, que les gusta leer, bueno, ya saben, pero también a los que les gusta escribir sobre ciencia, también, José Manuel justamente ahora está dando bueno, va a dar un curso, taller, que ya sé que está agotado, ¿no? Que ya no hay espacio, pero ahí le están haciendo manita de puerco para que se haga otro taller. Si nos puedes contar rápido, José Manuel. Sí, sí, sí. En general, el año pasado di varios talleres de escritura de artículos de divulgación de la ciencia en particular. Di uno para Guadalajara, todo desde la casa, desde luego, por la pandemia. Dos para Oaxaca, uno para la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, uno para la Universidad Veracruzana. Y me acaban de invitar de la UNAM para dar uno en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y lo vamos a dar a finales de este mes, de marzo. Entonces, va a ser varias sesiones, pero sí se quedó mucha gente afuera y estoy viendo si se puede abrir otro. Y sí se va a abrir otro, pero no sabemos si en abril o en mayo. Pero estamos en eso. Entonces, también doy cursos de escritura de artículos de divulgación, particularmente, o de escritura de divulgación, no solamente de artículos, pueden ser otras cosas. Pues algo que me gusta muchísimo, ¿no? Tanto como el café. Perfecto, pues te agradecemos un montón, José Manuel. Disculpen a todos los que las preguntas que quedaron, yo ahorita las voy a juntar y te las paso, o igual podemos hacer una sesión y comenzar con esas en el próximo episodio, en la continuación, podemos también hacer eso, ¿no? Te agradezco a ti, a todos los que nos están siguiendo, y bueno, pues no se pierdan de las transmisiones de la red de planetarios. Saludo a nuestros planetarios hermanos, Cozumel, Playa, Chetumal, y claro, a nuestro auditorio de Cayoc. Yo soy Milagros Vargas. Un gusto haber estado aquí compartiendo esta tarde, noche con José Manuel, y pronto lo tendremos de vuelta. No sé si quieras comentar algo, José Manuel. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Una envidia que vivas en Cancún y que trabajes en Cancún. ¿A poco sí se trabaja en Cancún? Yo estoy casi seguro que allá no se trabaja, pero bueno, ojalá algún día me puedas invitar para que allá hagamos la siguiente sesión de literatura y ciencia, pero ya que termine la pandemia. Un placer haber estado contigo, haber estado con todos ustedes y ojalá pronto nos podamos ver. Claro que sí, esperamos que pase pronto para que estés aquí. A todos ustedes, síganse cuidando y sigan leyendo, informándose, y bueno, pues así como José Manuel, pues vivamos la ciencia a través de las letras. Los dejo con un abracito. Hasta la próxima.